Hola a todos, hola a todas. Ahora sí, empezamos este evento Cuidar para transformar el bienestar que impulsa el cambio. Os doy la bienvenida a todos y todas las que estáis aquí presentes en este momento y también a aquellas personas que estáis viendo la grabación a posteriori. Queremos que este mensaje llegue, como dicen en inglés, far and wide, lejos y amplio. Así que contamos con vosotros y con vosotras para expandir este mensaje que creemos clave. En este webinar os vamos a compartir conocimientos sobre cómo el bienestar es una condición esencial para generar un cambio sostenible y también cómo puede ayudarnos, si estamos bien, si nuestras organizaciones están bien, a multiplicar nuestro impacto, tanto como agentes de cambio como si estamos invirtiendo en el sector social como inversor social o como organización de apoyo filantrópico. Vamos a hablar con varias personas que nos van a hablar con casos prácticos sobre lo que se está haciendo en estos momentos y esperamos que a lo largo de esta hora y media que tenemos planeada, pues podamos trasladaros algunos de estos conocimientos. He dicho hora y media, sí, a lo mejor algunos de vosotros pensáis, si yo solo tenía planificado una hora, no pasa nada, tenemos la sesión planificada de una manera en la que los que os tengáis que ir a la hora podréis cerrar y sentir que habéis adquirido un montón de conocimientos compartido también con el resto de la comunidad que está hoy presente. Bueno, no me he presentado, he empezado a hablar, ahí veis en la, en la pantalla mi nombre, soy Mar Cabra, soy directora ejecutiva y cofundadora de The Self Investigation, que es una fundación que promueve el bienestar y la salud mental en el mundo del trabajo. Llevamos 5 años apoyando sobre todo a medios de comunicación y hemos visto que después de 5 años trabajando y apoyando a medios de comunicación de todo el mundo, pues hemos visto que es fundamental utilizar muchas de estas metodologías para otras profesiones y por eso también estamos apoyando en las profesiones que tienen impacto social. Ahí tenéis la información del webinar y quiero también poneros la información de The Self Investigation para que la tengáis por si queréis explorar más. theselfinvestigation.com/es si nos queréis leer en español. También tenemos información en inglés. Lo dicho, estamos aquí para trasladar gran parte de estos conocimientos que llevamos en The Self Investigation, años ayudando al cuarto pilar de la democracia para expandirlos al resto de profesiones y nos preocupa mucho que el apoyo que se da a todos los emprendedores y emprendedoras sociales incluya el pilar del bienestar. Lo sabemos muy bien y hablaremos de ello en unos minutos con nuestras personas expertas que están aquí para hablarnos de ello. Pero antes sí que quería dar paso rápido a Sandrine Watrin. Sandrine es exploradora de innovación de The Wellbeing Project, que es una de las organizaciones clave del sistema para promover el bienestar dentro del mundo de los changemakers, del emprendimiento social. Y Sandrine, junto con Rosa Salazar y Mireia, que está aquí también con nosotras, pues está dentro del grupo organizador de este evento. Así que, Sandrine, cuéntanos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos creado este evento tan fantástico hoy? ¿Te tienes que silenciar? O sea, o sea, activar el micro porque está silenciada. Totalmente, ¿verdad? Hola a todos y muchas gracias por estar aquí hoy, por compartir esta inquietud que tenemos. ¿Por qué lanzamos esta serie de webinar, Mar? Porque el sector social es uno de los más esenciales para el progreso colectivo y al mismo tiempo es uno de los que registra mayores tasas de burnout, depresión y malestar. El sector social nos impacta directamente cada día a través de la educación, la sanidad, la protección de la infancia, del medio ambiente, etcétera. Y sabemos a través de investigaciones que se han hecho que cuando un agente de cambio, un emprendedor o líder social está bien, su capacidad de liderar, innovar y co-crear se multiplica. Y aunque en los últimos años la sociedad está más consciente de la importancia de la salud mental, todavía falta comprender y visualizar la necesidad de apoyar a quienes nos apoyan, a quienes dedican su vida a hacer de este mundo un lugar mejor. Todos, todos, desde los agentes de cambio hasta la filantropía, tenemos que trabajar en crear más conciencia sobre la importancia de cuidar a los que nos cuidan. Y como has dicho, Mar, en otras palabras,
Este webinar es un espacio para reimaginar cómo hacemos innovación social, con bienestar, propósito y sostenibilidad. Entonces, queríamos empezar hoy predicando con el ejemplo y os queríamos proponer un pequeño escáner del bienestar en este instante mismo, cómo os sentís. Y entonces Mar va a sacar una pequeña encuesta que es totalmente anónima para ver cómo estamos o cómo hemos estado estas últimas semanas y os pedimos, por favor, es muy sencillo, me imagino que tenéis todos en vuestra pantalla esta encuesta y si la podéis contestar, estaría fantástico. Ahí están entrando las respuestas. Vamos a dar un minutito más. Estáis siendo muy rápidos, muy rápidas respondiendo. Muchas gracias. Como decía Sandrine, son anónimas, así que sed honestos. Este es el momento en el que podéis dar vuestra opinión. Eh, y voy a dar voy a hacer la cuenta atrás, que siempre me gusta, 3 segunditos, ¿vale? Así que cierro la encuesta en 3, 2, 1. Y ahí voy. Tenemos los resultados ahora mismo en pantalla, Sandrine. Entonces, pues como podemos constatar, pues hay una mayoría de sís, desafortunadamente, y afortunadamente, y bueno, y esto queríamos crear esta pequeña encuesta para enseñar que estamos aquí en un diálogo donde compartimos una humanidad y que partimos desde una conciencia de cómo estamos en este mismo instante y cómo hemos estado en esta última semana. No sé si, Mar, ¿quieres añadir algo sobre los resultados? Bueno, pues que justamente quizás por esto estáis aquí y también quizás por esto es importante, ¿no? Que hablemos tanto de nuestras emociones, de nuestro estrés y que aprendamos a gestionar esta carga extrema que solemos tener en el mundo laboral ahora mismo y que es todavía más agravada en el sector del impacto social. Esperamos daros algunas herramientas, de hecho, a lo largo del webinar, con lo cual estáis en el lugar correcto. Y antes de empezar, pues queríamos invitaros a hacer 3 respiraciones profundas. En inglés, no sé cómo, aterrizar en este espacio que es este webinar. También aprovechar para mover un poco la cabeza de un lado a otro. Estirarnos como ha hecho Mar, los brazos arriba o en los lados. Para los que llevamos mucho tiempo sentaditos en la silla, yo creo que ya me da la sensación que estamos listos para empezar y os paso la palabra a Mar, Dana y Pablo. Muchas gracias a los tres. Fantástico, Sandrine. Muchísimas gracias por presentar, pues, por qué estamos aquí, ¿no? Esto es parte de los resultados de un piloto que hicimos antes del verano con varios de vosotros, de vosotras, tanto personas que venían del emprendimiento social como del apoyo al sector del emprendimiento social, y creíamos que era el momento de abrir la conversación a todas las personas de habla hispana que estuvieran interesadas en generar más vínculos alrededor de este tema central, el bienestar que impulsa el cambio. Esto es una serie de webinars. Queremos hacer más. Os informaremos en 2026 de otras acciones que tenemos como esta, pero es el pistoletazo de salida hoy. Tenemos a Pablo Santaeufemia de Bridge for Billions y a Dana Preston con nosotros, que los presento aquí en fotito, pero realmente quiero que se presenten ellos. Pablo, tú eres un emprendedor social, eres CEO y cofundador de Bridge for Billions, que es una organización global dedicada a democratizar el acceso a la formación y la mentoría en el emprendimiento, y eres fellow de Ashoka, como yo, así estamos conectados. Ya he dicho lo que cualquiera puede ver en LinkedIn, ¿vale? Pero quiero
que te conozcamos más con una frase que de alguna manera resuma tu pensamiento sobre por qué es importante priorizar el bienestar para tener impacto. Bueno, o sea, creo que, bueno, antes de nada, mil gracias a todos por compartir este espacio. Eh, bueno, yo creo que cuando yo empecé Bridge for Billions hace, sí, ya 12 años, aunque llevamos este año justo 10 desde que lanzamos oficialmente, y siempre en el mundo de los negocios hablamos de la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Pero algo que parece muy bobo y muy naif es que pensamos en la sostenibilidad de los proyectos sin pensar en la sostenibilidad de los líderes que pues empujamos, ¿no? Estos proyectos. Y, y creo que sí, que básicamente no, es clave entender la sostenibilidad de los líderes, porque es imposible que un líder de una organización que tiene que literalmente parir esa organización, hacerla crecer, pueda hacerlo con las estructuras, ¿no?, que tenemos en el sector tanto filantrópico como de mercado, eh, sin que haya explotación, solo que esta vez no es explotación externa, porque somos emprendedores sociales, sino explotación interna, ¿no? Nos autoexplotamos. Entonces, eh, yo siempre lo conecto desde eso, desde si queremos de verdad generar un cambio en la organización, perdón, en el mundo, estamos apostando por la autoexplotación como un método y cualquier persona que piense desde una perspectiva 100% de negocio pues ve que esto no es sostenible. Entonces, para mí, el estar bien es invertir a largo plazo. Creo que el mundo ya ha demostrado lo que causamos, ¿no?, con la explotación de terceros, con la explotación de nuestro planeta, y creo que ahora estamos ante el reto de la autoexplotación como la última fase, ¿no?, de nuestro mercado, nuestro modelo. Gracias, Pablo. Me hacías recordar las palabras del filósofo Byung Chul Han, el último príncipe de Asturias, princesa de Asturias, perdón, que es princesa de Asturias. Justamente tiene un monólogo, bueno, un discurso muy interesante, hablando justamente de esta sociedad del cansancio y de la autoexplotación en muchos de los sectores. Hablamos ahora un poquito más contigo, Pablo, de tu propia experiencia personal, que es uno de los motivos por los que estás aquí, pero antes quiero que conozcamos a la otra ponente de hoy, que por problemas técnicos no puede unirse con cámara, así que os la voy a presentar con una fotito. Hemos puesto una fotito aquí. A ver, aquí para tenerte presente. Dana, además guapísima que Gracias, estás en Mar. esta foto. Dana, tú eres responsable de desarrollo y alianzas de The Wellbeing Project, que ya hemos dicho que es una de las organizaciones clave que ha estado fomentando durante la última década el bienestar dentro del mundo del emprendimiento social, de los agentes de cambio. Y estás aquí, además de por tu rol, porque una de las cuestiones que ha hecho The Wellbeing Project muy bien es tener grupos de trabajo, entre ellos un grupo de filantropía y bienestar, en donde diferentes organizaciones donantes exploran cómo poder pues apoyar el bienestar de aquellas organizaciones en las que invierten o a las que donan. Entonces, Dana, ¿cómo responderías tú a esta pregunta que le acabo de hacer a Pablo, ¿no? ¿Por qué el bienestar es fundamental para generar impacto? Muchas gracias, Mar, y un gusto estar con ustedes. Yo diría que este año 2025, que ha sido tan retador para el sector social, donde más de 80.000 millones de dólares salieron del sector, empezando con USAID y otros gobiernos del norte global que están reduciendo sus presupuestos para el sector ONG, desarrollo internacional, con tanta escasez de dinero y muchos más retos que han salido. El bienestar de quienes impulsan el cambio es esencial para que la gente permanezca y no abandone este trabajo, este sector. Entonces, para mí, en este momento de crisis aguda, yo lo veo así. Es esencial para que haya un sector social, básicamente. Muchísimas gracias, Dana, por traer la urgencia y el contexto actual en el que vivimos. Tenemos un sector que está claramente
dañado a raíz de los diferentes avances que ha habido este año con la falta de fondos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Dana. Realmente, si miramos los datos, no sé si sois conscientes, esto es un estudio en el que participó Mireia Vargas, que está aquí con nosotros, que hizo sobre el emprendimiento social, los emprendedores sociales en Iberoamérica. Las cifras son desoladoras. Casi uno de cada dos tiene algún nivel de ansiedad, el 40% de depresión, también casi uno de cada dos, un 42%, ha padecido burnout y la gran mayoría no reporta estar bien. Con lo cual es por eso que tenemos que ponerlo en el centro, porque como dice Deina, si no nos quedamos sin sector social. Y Pablo, tanto tú como yo sabemos bien de esto, ¿no? Yo era periodista, trabajaba durante mucho tiempo en investigación a nivel internacional, participé en los Panama Papers, aquella investigación que ganó el premio Pulitzer, y después del Pulitzer me quemé y dejé el periodismo. Y tú también tuviste un burnout unos años después, en 2019. Cuéntanos un poco cómo llegaste a ese punto y cuáles fueron las causas. Bueno, pues un poco con todas estas ideas, ¿no? Que empiezan a resurgir muy fuerte después de la crisis económica, del emprendimiento y de los roles. Básicamente se crea una figura, ¿no? Del heropreneur, ¿no? Que dicen en inglés, el emprendedor héroe. Y bueno, básicamente yo empecé en realidad a vender 2015. Fueron años muy duros. No vengo de una familia pues, vengo de una familia bastante humilde, por lo tanto se me hizo muy difícil el lanzamiento, pero básicamente yo creo que mi cuerpo o sea, yo duré bien a todo gas pues hasta 4 años. Y creo que esto que me pasó a mí le pasa no solo a emprendedores sociales, sino a muchos directivos, CEOs de cualquier sector, ¿no? O sea, creo que eh, solo que la diferencia es que mi cuenta de banco no tenía tantos ceros. Pero el reto al final, y una de las cosas que a mí, cuando empezábamos a hablar no, es que no estás bien, yo decía, es que es muy difícil, de verdad, hacer lo que tenemos que hacer como emprendedores sociales. Tenemos que tener un modelo de negocio, tener impacto, saber medirlo. Tenemos que ser buenos, ¿no? Ponentes, inspirar a otros. Y es que encima ahora, para ser feliz y estar bien, tengo que hacer yoga, comer vegano y hacer un montón de cosas. Yo decía, qué difícil, ¿no? Es ser feliz. Qué difícil es liderar de verdad una organización, y yo no veía ninguna otra forma de salir de esta situación, ¿no? Donde la única cosa que yo sentía es que para estar mejor tenía que hacer más. Solo que después entendí que no es hacer más, que hay que ir mucho más lento para ir más rápido. Pero bueno, de ahí podemos hablar más. Pablo, una pregunta que me gustaría que respondieras con un sí o no. ¿Tú comentaste algo de cómo te estabas sintiendo como emprendedor social, como líder de tu organización con tus financiadores? No, no. Es una cuestión que sobre todo cuando estás en esa situación, donde estás en un desequilibrio de poder tan grande, porque normalmente los emprendedores sociales tenemos retos financieros fuertes en las fases iniciales, no puedes parecer débil porque entonces no te van a invertir, no te van a financiar, no van a confiar en ti como cliente. Y esto es parte del objetivo de este webinar, ¿no? Y de estas conversaciones. Ir quitando el estigma a hablar de estas cosas y también ir normalizando la conversación, porque la salud mental es un tema con el que tenemos relación todos y no debería tener un estigma asociado, ¿no? Pero muchos emprendedores tenemos ese miedo, Dana, y es verdad que en el Wellbeing Project, a través de este grupo de Funders and Wellbeing, de financiadores y bienestar, habéis estado haciendo mucho trabajo de cambio de narrativa, ¿no? Porque da Sí. miedo de decir, no estoy bien, pero ¿cómo habéis estado trabajando esto? Cuéntanos un poco más. Sí, con nuestra comunidad de donantes y fundaciones estamos construyendo con ellos una narrativa para cambiar todo esto. Para que el bienestar no es un lujo ni una debilidad personal, pero para que se vea como un activo estratégico para la efectividad, el liderazgo y la sostenibilidad. Entonces, algo que hemos estado trabajando es crear una matriz de narrativas, porque entendimos que no podemos hablarle a todas las fundaciones con el mismo discurso. Tenemos que empezar desde donde estén.
Para algunas, especialmente aquellas que son más nuevos este tema de bienestar y quizá con un consejo directivo con experiencia más empresarial, el punto de entrada para nosotros, la narrativa, es la mitigación de riesgos. Entonces hablamos de que el bienestar reduce el burnout, disminuye rotación de personal, previene riesgos reputacionales, etcétera. Y una vez que ese argumento hace sentido, muchas avanzan hacia la resiliencia individual y organizacional. Hay equipos más sanos, líderes más sólidos, más espacio para la creatividad y pensamiento estratégico. Y desde ahí estamos construyendo un camino donde las llevamos hacia la visión más amplia del florecimiento sistémico y ecológico, donde el bienestar humano sostiene el bienestar social y el bienestar del planeta. Entonces, este recorrido, estamos viendo, es fundamental. em, y así podemos ajustar la narrativa dependiendo de el donante y su experiencia con ese tema, porque si de repente empiezas con la narrativa más amplia de florecimiento sistémico, no va a llegar bien, o sea, no va a hacer sentido. Por eso estamos empezando en esa matriz mitigación de riesgos, que para personas y los consejos de muchas fundaciones sí son personas con experiencia empresarial y que necesitan más data y narrativas que son, pues sí, de mitigación de riesgos. Entonces, construyendo esta narrativa y como el camino de diferentes argumentos nos está sirviendo bastante bien. Mm, Totalmente, Deina, qué importante en estas conversaciones hablar del retorno de la inversión incluso, ¿no? Hay estudios, Claro, un estudio de sí, Deloitte que hablaba de que el retorno de la inversión, de invertir en cuestiones de salud mental, de prevención en salud mental, es de 1 a casi 6 libras wow, en este caso, ¿no? O sea, sí, es decir, que te ahorras dinero porque mitigas exacto. bajas, todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Aumentas la motivación, la rotación no es tan alta, etcétera, etcétera. Incluso habéis estado viendo, Deina, me contabas que en las propias fundaciones donantes con las que trabajáis han empezado a hacer un trabajo interno de su propio bienestar Ah, también, sí, ¿verdad? sí, porque poco a poco se están viendo que hay interconexión entre todos y todas. Entonces, las fundaciones, muchas veces por la forma en que están fondeando con donativos pequeños de un año que no cubre los gastos administrativos o salarios, que muchas veces son las fundaciones sin querer que están promoviendo malestar entre las organizaciones de sociedad civil con sus prácticas de filantropía. Entonces, muchas fundaciones en nuestra comunidad ya se han dado cuenta de que pues tienen que mirar hacia adentro en sus propias culturas de las fundaciones, porque si por sí hay una cultura tóxica y están con estas prácticas de control y exigir indicadores de impacto según sus definiciones. Eso tiene un impacto negativo en las organizaciones socias que quieren ayudar. Entonces, es muy interesante ver esa reflexión interna que están ya llevando a cabo muchas fundaciones. Qué interesante, Teina. Muchas gracias. Vamos a admitir preguntas para Pablo y para Teina en unos segunditos. Os invito a que las pongáis por el chat para que las podamos ir haciendo de la manera más ágil. Tendremos más o menos 15 minutos más de conversación, porque Pablo a las 5:15 le tenemos que dejar ir a su siguiente compromiso. Y yo creo que es el momento de aterrizar en a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pablo, tú te recuperaste de aquel burnout en 2019, sigues en Reach for Billions y para ti ha sido un cambio a muchos niveles, a nivel individual, como líder y también has cambiado internamente el Bridge for Billions, ¿no? De hecho, con el acompañamiento de alguien que está aquí, que es Nash Vilamoria. Eh, y entonces, cuéntanos un poco, aterrizando para que visualicemos en qué Sí. consisten esos cambios.
Sí, o sea, yo creo que uno de los principales cambios para mí de cara a bienestar es entender qué significa estar bien, ¿no? Pues, yo uso mucho las metáforas, los que me conocéis lo sabéis, pero imaginar que vosotros estáis caminando y yo mañana os meto una cuña en vuestro zapato y empezáis a caminar con esa cuña sin daros cuenta. Pronto vuestra cadera os va a empezar a doler y vais a hablar de, uy, tengo un problema de cadera. Y entonces vais al médico y os van a dar medicinas y a lo mejor quizá a los 2 años os dais cuenta que el problema es la cuña que os he metido yo en el zapato. Cuando hablamos de salud mental, lo que estamos hablando es me duele la cadera, me duele la mente, estoy mal. Pero muchas veces no hablamos de qué es lo que está haciendo que caminemos por la vida con una cuña que nos hace daño. El problema es que somos nosotros la que nos hemos creado esa misma cuña. Entonces, de cara o sea, el primer cambio para mí es que estar bien no se trata de hacer, sino se trata de ser. No se trata de tener, se trata del ser, ¿no? Del estar bien contigo mismo. Entonces, todo este trabajo que gracias a Nash con Remap empezamos a trabajar es todo lo que ahora se llama mucho, ¿no? Todos los temas de conciencia, ¿no? De trabajo consciente como líder. Y eso es lo que a mí me ayudó a darme cuenta que yo tenía muchas cuñas en mis zapatos que hacían que yo caminara la vida un poco, pues eso, como, pues os imagináis. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de liderazgo. O sea, al final, si tú lideras un equipo y lo lideras desde un patrón muy heroico, donde si las cosas no funcionan, pues no pasa nada, te lo echas a la mochila. Si hay un problema con un cliente y no quiere pagar lo suficiente, pues lo aceptas, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar a tus beneficiarios sin ese apoyo? Pues no, lo haces con menos. Entonces, empiezas a adoptar unos patrones pues eso, de héroe, que al final lo que acaban haciendo es que no sacan la mejor versión de uno mismo. Creo que todos aquí hemos experimentado cómo se trata cuando tú, no sé, tienes que hacer una tarea y estás en un día de estos pletóricos, que parece que todo, ¿no? Que estás como enamorado con la vida, empiezas a hacerlo de una forma mucho más creativa, lo disfrutas, te energiza y empiezas a hacerlo bien y tiene unos resultados increíbles. Entonces no se trata de hacer más, se trata del cómo hacerlo. Y para entender que cuando tú lideras, tienes que hacerlo desde un lado muchísimo más consciente y cuando empiezas a liderar y empiezas a entender que las personas enfrente de ti también tienen a veces una cuña, ¿no? En sus zapatos, a veces también tienen sus propios retos y saber cuál es tu rol como líder, que no es caminar por ellos, sino hacerles conscientes en dónde están ellos. Eso ha sido que nos ha cambiado mucho, ¿no? Desde el punto de vista más concreto, hemos implementado planes personales de desarrollo de liderazgo, trabajamos mucho más, o sea, no es una cuestión de empresa tiene que ser la que te cuida, ¿no? Sino empresa tiene que ser la que te ayuda a descubrir en qué punto estás tú como persona, porque desgraciadamente nuestro sistema educativo, nuestros colegios, nuestras universidades no nos han enseñado a hacer eso y si no lo hacemos bien, pues vamos a seguir teniendo profesionales con cuñas y con muchos retos, ¿no? Entonces, eso ha sido algo que hemos implementado en todos los, vamos a decir, los managers, los gestores de personas en Bridge, los llamamos, ¿no? Personas, líderes de personas, y desde ahí ha sido todo un modelo que hemos escalado con procesos de coaching, con sistemas de evaluación que permiten que las personas pues sean capaces, ¿no? De expresar en qué momento están, qué herramientas tienen, qué herramientas no tienen y cómo poder generar planes individualizados para que ellos puedan crecer. Y bueno, si queréis saber más, Nash os puede contar mucho más seguro. Sí, genial, Nash. Si puedes poner tu contacto, la información en el chat sería fantástico, así la tenemos registrada, porque tu programa de Remap, que también has estado trabajando con otros fellows de Ashoka en este último año, es fantástico, así que te invito a que pongas la información por el chat. Pablo, yo te estaba escuchando y estaba poniendo aquí mi alerta de periodista y digo, todo esto tiene que ser carísimo. ¿Cómo lo financias? Bueno, yo creo que inviertes muchísimo más en marketing, en ventas, en personas cuando lideras y encima las lideras mal porque no estás bien. O sea, que estamos tirando mucho más el dinero en otras cosas, en cosas que de verdad importan y cambian. Entonces, yo creo que es una cuestión, son sesgos que tenemos. O sea, cuando dices, si yo, por ejemplo, Nash no hubiera llegado a mi vida porque él era mentor de Bridge no hubiera estado en el punto en el que estamos ahora. O sea, yo no hubiera pasado de 15 a 30, a 40, a 60 empleados
en 4 años si no hubiera sido por él. O sea, no por él, sino por el trabajo que me ayudó a hacer. Entonces, ¿cuánto vale, ¿no? El crecimiento de 4 millones en revenue gracias a poder liderar de otra forma. Vale muchísimo, mucho más que invertir en marketing, mucho más que cualquier hire, cualquier contratación que yo pueda hacer. O sea, que es una cuestión de entender dónde están las prioridades y qué es lo que hace que cambien las cosas. Nas siempre dice, hay que ir más despacio para ir más rápido. Y eso creo que es clave en cualquier empresa, no solo las sociales. Y a nivel operativo entiendo que tienes dentro de tu presupuesto pues una parte que va para todas las cuestiones que tienen que ver con bienestar, con gestión de las personas, ¿no? Total, todas las personas tienen dentro de su rol, las personas que lideran a otros, tareas que no tienen nada que ver con su tarea técnica, sino con liderar a personas. Tienen un porcentaje bastante comparado, ¿no?, con otras empresas, bastante elevado en lo que es ayudar a otras personas a resolver sus propios conflictos, a ser capaces de ser más independientes, y todo eso pues es inversión en tiempo, ¿no? Entonces es otra forma de liderar, es liderar desde pues, ser humanos pues, más conscientes y más plenos, porque cuando la gente sabe hacia dónde va y quiere ir para allá porque le motiva y tiene las herramientas para hacerlo y todo el mundo va alineado, se va mucho más rápido. Y de nuevo, esto no solo es para las empresas sociales, solo que las empresas sociales lo tenemos que hacer porque tenemos menos presupuesto muchas veces, pero que esto funciona para todas. Totalmente. Muchas gracias, Pablo. Os recuerdo, sin querer meteros estrés, que Pablo se nos va en 10 minutos. Así que si queréis hacerle alguna pregunta, por Puedo favor, quedarme un ponerla poco por más, el ¿eh? chat. ¿Perdón? He movido un poco, puedo quedarme Ah, más. bueno, vale. Pero preguntas para Pablo, sobre todo, y para Deina también en el chat, por favor. Hablando de lo que, o construyendo sobre lo que estaba diciendo Pablo en The Self-Investigation, que hemos apoyado ya a más de 30 organizaciones con estos temas de poner el bienestar en el centro como un valor estratégico. Hemos visto que es fundamental, pues, como decía Pablo, trabajar con el equipo de liderazgo para darle las herramientas adecuadas de cara a que puedan y sepan cuidar a las personas y atender a esos signos y esos síntomas de salud mental. También es fundamental entender cuáles son los trabajadores motivados internos de los que puedes tirar y crear esos espacios seguros donde se pueda hablar de salud mental, de cómo estamos, ¿no? Que el cómo estás de verdad no sea una pregunta aleatoria en los pasillos, sino que haya espacios y procesos establecidos para que se vayan adelante. Y por supuesto, cada empresa es diferente, ¿no? O sea, Pablo ya nos ha dicho que es una organización que tiene alrededor de 60 empleados, que empezó a incorporar prácticas de bienestar ya cuando eran como unos 15, según he entendido más o menos. Pero claro, hay diferentes niveles de lo que podemos incorporar como emprendedores sociales en función del tamaño de nuestra empresa. Muchas de las veces podemos hacer programas de bienestar o priorizar el cuidado de las personas gracias al apoyo filantrópico, Dana. Y yo creo que me gustaría que trajeras a España luz, porque sinceramente te tengo que decir, estoy bastante preocupada con lo poco que las organizaciones donantes en España priorizan el bienestar como una de las líneas de apoyo económico. Con lo cual, tráenos luz, inspíranos, porque sé que es posible. Danos ejemplos, Sí, por favor. sí se puede. Y creo que para muchos donantes, cuando empiezan con esta pregunta, se sienten abrumados y no saben cómo empezar, dónde empezar. Y lo que hemos visto a lo largo de los años es que el primer paso siempre es la conciencia, para que el donante se pregunte con honestidad cómo están realmente mis organizaciones socias, cómo está el ánimo de su equipo, cómo se siente la cultura interna. Y como tú mencionaste, Mar, es luego un paso muy sencillo, pero muy poderoso, que es abrir una conversación genuina preguntando cómo están y no como formalidad, sino de verdad, como personas, cómo están. Y eso, aunque parezca muy pequeño, manda un señal de cuidado muy fuerte entre donante y organización social o emprendedor social. Yo antes de Wellbeing Project trabajaba en una fundación que daba donativos y queríamos empezar a apoyar el bienestar de nuestras organizaciones socias. Y yo estaba muy feliz anunciando un fondo rápido y flexible que daba entre 3 y $5,000 con solo mandar un correo.
y las copartes podrían usarlo para cosas del bienestar del equipo, seguridad holística, lo que necesitaran. Y para mi sorpresa, nadie lo pidió, nadie. Y ahí entendí algo muy profundo. Es como donantes, nosotras no estábamos hablando ni normalizando este tema con las copartes. Entonces, en ningún correo, en ninguna llamada, en ninguna reunión formal, habíamos dicho, su bienestar nos importa. Entonces empecé a preguntarles cómo se vería para ustedes un apoyo real de bienestar. Yo tenía mis ideas como donante, pero quise que ellos marcaran el rumbo. Y ahí emprendimos algo que fue muy sencillo y muy humano. Nos dijeron que cuando organizábamos nuestros encuentros presenciales con todas nuestras organizaciones socias, ellos querían simplemente tener tiempo para estar y no hacer, para descansar, conectar, respirar, no producir y no estar en modo tarea. Y hasta ese momento nuestros encuentros de copartes eran en salones del hotel sin luz natural, lleno de talleres de capacidades, levantando fondos, cómo tener mejor comunicación estratégica, todo lo técnico, todo hacer. Y con su feedback hicimos cambios. Los encuentros empezamos a salir de la ciudad, lugares con espacios verdes, con tiempo programado para no hacer nada. Metimos unas prácticas como yoga, respiración, y si no querían hacer eso, podían simplemente sentarse bajo un árbol o meterse en la alberca. Y la reacción fue muy fuerte. Personas nos decían, esto ha sido mi primera vacación en 6, 7 años. Y eso para mí era devastador, porque estas personas estaban defendiendo las poblaciones más vulnerables en México y estaban funcionando con un nivel de malestar enorme. Entonces, ese ejemplo para mí es como clave. Empieza con la conciencia de que esto importa. Empieza con, yo tengo que dar señales a mis organizaciones socias que su bienestar importa. Entrar en conversación para saber cuáles son sus ideas de bienestar, no las ideas que yo tengo como donante. Y en nuestra comunidad de fundaciones estamos viendo ejemplos maravillosos que se tratan de fondos dedicados a well-being, los encuentros centrados en el cuidado y no solo capacidades técnicas, donativos complementarios específicamente para el bienestar, apoyo para los equipos que asistan a espacios restaurativos, fundaciones que están apoyando a sus organizaciones con programas de sabáticos para líderes, acompañamiento en transiciones de liderazgo y mucho más. Entonces, feliz de compartir más ejemplos de lo que estamos viendo, pero sí, son algunas ideas concretas que hemos visto. Buenísimo, Dana, muchísimas gracias y también gracias por no quedarte en las clases de yoga, ¿no? Porque muchas veces decimos, bienestar es dar clases de yoga gratis, ¿no? Y, Totalmente. y no, no es esto solo, sino que puede haber apoyos más profundos, pero sí que es verdad que hay que empezar por la cultura, por la conversación, por normalizar que esto está, está bien no estar bien, ¿no? Entonces, es fundamental empezar por ahí. Pablo, antes de que te vayas, déjanos con algunas recomendaciones sobre cómo traer esta conversación a las organizaciones donantes o en las conversaciones con inversores, porque es algo que tú haces exitosamente. Sí, bueno, también creo que es diferente, ¿no? Hablar con un donante que, bueno, también que entienda su rol, ¿no? Como donante, como filantropía, y versus el inversor que está buscando maximizar un retorno, independientemente si quiere la guinda en el pastel de que también tengamos impacto. Pero creo que al final es una cuestión del time frame, del marco de tiempo, ¿no? Si todos operamos desde el mañana, desde necesito conseguir todo, desde que al final no se acepta el error y el aprendizaje que lleva con ello, creo que básicamente no vamos a prosperar, ¿no? Como sector. Entonces, en los sectores donde se necesita más innovación, porque estás cambiando sistemas, estás cambiando patrones, comportamientos,
Creo que aquí la filantropía tiene que entender que su rol es actuar de colchón para esa innovación, para que esa innovación pues a veces funcione y a veces no. Entonces, todos nos ponemos las medallas, sobre todo, ¿no? Desde el lado filantrópico, cuando las cosas funcionan, cuando conseguimos los resultados de impacto, pero parece que no nos ponemos las medallas cuando hay esos fracasos, ¿no? Y esos fracasos son parte del aprendizaje. Entonces, cuando tenemos que hablar con filántropos, con fundaciones, para nosotros lo que ha sido clave es reforzar precisamente el aprendizaje. Es hablar de, bueno, nuestra hipótesis inicial era esto, pero mira, ha pasado esto, esta persona se ha ido, ha tenido que tomar una baja o ha decidido irse de la empresa, entonces hemos perdido este conocimiento, ha pasado esto, hemos intentado buscar esta otra solución y con mucha transparencia comunicar lo que ha pasado para que pues ese filántropo pues esté visualizando, pues eso, como si fuera parte de nuestro equipo estratégico. Wow, habéis tomado las decisiones adecuadas, refuerza confianza en nosotros y después decimos, hemos aprendido que la próxima vez pues tenemos que prevenir esto, tenemos que construir sistemas en esto. Entonces ellos van viendo que con esa financiación están fortaleciendo la organización y de nuevo hablamos de los siguientes pasos. Entonces, para filántropos, para mí el mensaje es que nos, o sea, acompañarles a que entiendan lo que está pasando, que no simplemente sientan que les estamos ocultando algo, entonces transparencia y mostrar aprendizaje. Y después, desde el lado del inversor, creo que hay que pensar en qué tipo de inversor y qué margen de tiempo tiene. Si son inversores pues, ¿no? más pacientes, tienen que entender que la vida nunca es en línea recta y hacia arriba, sino que hay altos y bajos. Entonces es explicarles que esto que estamos viviendo es una de esas partes bajas, pero que tenemos claro cómo vamos a salir, ¿no? Y que necesitamos ese espacio, ese oxígeno, esa capacidad de replegarnos para luego poder avanzar, ¿no? Ese ir más despacio para luego ir más rápido es algo que creo que cualquier inversor, el más como enfocado en dinero, también entiende que en la economía son ciclos. Creo que estas dos formas es la forma más fácil de entenderlo, pero no hay que ocultarlo, hay que hacerles partícipe y hay que enfocarse en aprendizaje. Fantástico, Pablo, muchísimas gracias. Te vamos a dejar ir, pero antes de que te vayas, has puesto algo precioso en el chat a raíz de una pregunta de Consuelo y esta conversación en paralelo. Como luego vamos a poner esto en YouTube y no va a quedar en el chat, eh, ¿qué te parece si lees la frase maravillosa que has puesto en el chat? La iba a leer yo, pero mejor con tus palabras. Sí, bueno, básicamente, ¿no? Que la pregunta era propósito y liderazgo, ¿cómo lo balanceamos? Y para mí no es que no hay que balancearlo porque el propósito es la brújula que utilizamos en nuestro camino y ese camino es nuestra misión, es lo que hacemos. Y en ese camino, lo que nos guía en esa travesía, que es bastante elevada para los que generamos impacto sistémico. Y el liderazgo, a diferencia del propósito, es nuestra capacidad de ser buenos Sherpas escalando con el resto del equipo hacia esa cima. Y creo que no es una cosa o sea, no es una cosa versus la otra. Tienes que ser buen Sherpa, tienes que tener una buena brújula. Creo que el sector empresarial más capitalista ha demostrado que la brújula como dinero no es la mejor para el ser humano. Y creo que eso, que el propósito es una mejor. Así que entre las dos no hay que balancear. Tienes que, como buen líder de una expedición, necesitas las dos. Muchísimas gracias, Pablo. Te dejamos ir y te deseamos mucho éxito siendo un buen Sherpa, escalando con todo tu equipo hasta la cima en Bridge for Billions. Gracias, Pablo. Y nosotras seguimos la conversación con Dana para ir cerrando. Ya ha habido alguna pregunta, algún comentario por el chat que se ha ido respondiendo, más de contacto y de cómo se puede recibir tipos de apoyo también para talleres de bienestar y de salud mental. Más preguntas, por favor, en el chat, pero mientras tanto, Dana, quería hacerte la misma pregunta que le he hecho a Pablo, ¿no? De esta conversación con la organización donante, con un inversor, ¿cómo Mm. recomiendas tenerla? Em, pues sí, estoy totalmente de acuerdo con Pablo de que hay que invitar al donante a ser parte de la solución. Em, yo creo que también es súper importante pedir lo que realmente necesitas. Si no lo dices, el comportamiento del donante o de la fundación nunca va a cambiar. Y también a mí me gusta pensar que cada petición
de apoyo para temas de bienestar es educación. Y aunque te digan que no, estás ayudando a abrir el camino y a cambiar la cultura, ayudar a normalizar conversaciones sobre salud mental y bienestar de los agentes y las agentes de cambio. Y por último, creo que ayuda mucho tener evidencia y datos. Entonces, la investigación, incluyendo nuestro propio estudio de 2020 que voy a compartir, ayuda muchísimo a construir el argumento, no solo mostrando los datos de burnout, pero también como ese tema de buena inversión. em, los impactos muy positivos cuando sí invertimos en el bienestar de los agentes de cambio, que documentamos que haya más creatividad, colaboración e innovación en las soluciones. Entonces, que sí realmente es una buena inversión. Entonces, teniendo esos datos, yo creo que también dependiendo del perfil de donante, puede ayudar muchísimo. Fantástico, fantástico, Dana. Vas a poner en el chat este estudio que Sí, ahí hicisteis en está. The Wellbeing Project, Sí. que lo tenéis ahí en el chat y que voy a intentar traerlo a pantalla para que lo veamos también todas las personas que luego no estarán en este Zoom. Quiero, mientras tanto, abrir ya para ir cerrando esta conversación y pasar a la siguiente fase para los que os queráis y podáis quedar. Abrir a preguntas. Si alguien quiere activarse el micro, entraréis en el video, pero fantástico. Bienvenidos, bienvenidas. Así que podéis abriros el micro y hacerle preguntas a Dana o a mí, que también soy emprendedora social y que en The Self Investigation pues hemos apoyado ya a más de 12.500 profesionales en los últimos 5 años para priorizar su bienestar y organizaciones también tan grandes como The Guardian o la agencia francesa de noticias. Ahí en pantalla tenéis investigación, este informe que mencionaba Dana. Well-being inspires well-doing. Qué buen eslogan. El bienestar inspira bien hacer. ¿No? Bienestar, bien hacer. A mí me cuesta al principio verlo, pero por eso lo está viendo. Y creo que está muy bien porque aquí hay muchas cuestiones más concretas que se puede traer en esas conversaciones para sentirte como apoyado Exactamente. y que vas como que no te lo estás inventando, ¿no? Porque claro, todavía la conversación es muy nueva y hay gente que todavía cree que esto del bienestar es algo pues de flojos, lo cual no es cierto. Bueno, entonces, ¿alguna última pregunta para Dana? ¿Alguien quiere lanzarse al micro o poner alguna pregunta por el chat? Ok, vale. Entonces, Dana, como último pensamiento, antes de despedirte, eh, danos una recomendación final para la comunidad en España, para que podamos avanzar con este tema, porque estamos todavía un poquito retrasados. Entonces, ¿qué recomendación tienes para nosotros? Em, pues diría que en Wellbeing Project cuenta con nosotros. Trabajamos a nivel global, influyendo esta agenda para que sea más normalizado, para que haya más recursos, promoviendo una cultura de bienestar en el sector social. Entonces cuenta con nosotros para investigación y datos. Cuenta con nosotros para sumarse a una de nuestras comunidades de práctica, para estar con pares y otras personas en situaciones similares, para entrar en conversación sobre estos temas, ver cómo lo están haciendo en otras partes, estar inspirados, inspiradas, participar en nuestro movimiento de encuentros que hay en todas las regiones del mundo para sentir parte de una comunidad, porque creo que eso sí es clave, estar empujando esta agenda de bienestar en el sector social. No es fácil, a veces se siente que estás yendo en contradirección de todos tus colegas porque tú sí crees que esto es importante. Entonces, saber que hay una comunidad hermosa a nivel global, donde tú puedes estar acuerpado y sentir más fuerte en avanzar esta agenda. Entonces, realmente es una invitación.
estar en contacto y estar parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Teina. Y estabas diciendo cuenta, pero no me lo decías a mí, solo por aclarar, es contad, ¿no? Contad todos y cada uno de los que estáis Ah, por viendo supuesto. este vídeo con esta invitación que nos ha hecho Teina de manera tan generosa por parte del Wellbeing Project. Yo puedo decir que en The Self Investigation hemos participado en varias de las actividades. Somos parte, por ejemplo, de la comunidad de práctica de bienestar organizacional, que es fundamental. Hemos participado en los Hearth Summits, que son esos encuentros que hacen a nivel global y a nivel local para promover el bienestar, con lo cual totalmente los recomiendo, contad con ese apoyo. Muchísimas gracias, Dana. Cerramos entonces esta primera parte y voy a explicaros qué va a pasar ahora. ¿Vale? Primero de todo, como sé que algunos os tenéis que ir, antes de que os vayáis, dejadme que os diga un minuto que esto es tan solo el principio. Queremos contar con vosotros, con vosotras, para los próximos encuentros. Cuando cerréis esta sesión, os va a salir una pequeña encuesta de satisfacción para que también pongáis un poco qué tal os ha parecido, para que podamos ir afinando los próximos encuentros. Y en el caso de que queráis hacernos llegar más información, pues siempre podéis contactarnos pues a través de... Algunos nos habéis dado vuestro contacto, pero a través de la página web del correo de The Self Investigation, contact@theselfinvestigation.com, recibiremos cualquier tipo de pregunta, comentario, sugerencia para los próximos encuentros y lo trasladaremos también al equipo, que quiero una vez más dar las gracias a Sandrine Wathan, a Rosa Salazar y a Mireia Vargas por todo el trabajo que hay detrás de este encuentro, y también dar gracias a todos los que estuvisteis en este primer proyecto piloto en el que hicimos algunas de estas sesiones para poder enfocar mejor esta serie de encuentros que vamos a ir teniendo. Entonces, hasta ahí lo que vamos a hacer ahora, o sea, lo que hemos hecho hasta ahora. Os decía, algunos veníais pensando que esto iba a durar 1 hora, entonces os dejamos ir. Y también queremos que haya un poquito de roce, porque si no, esto es un poco, hemos estado escuchando y no nos hemos visto las caras algunos, pero no sabemos quiénes somos. Entonces, sí que queríamos invitaros a los que os podáis quedar a que haya un espacio en el que os pongamos en salas pequeñitas para que os podáis conectar durante unos 15 minutos y conoceros, ¿vale? Como si estuviéramos en persona. Habría unos pequeños circulitos y hablaríamos entre nosotros y entre nosotras, ¿no? Así que estoy dejando que os vayáis los que os tengáis que ir y os mandamos un beso, muchas gracias. Y los que os podáis quedar, en un minutito creamos esos grupos pequeños y así por lo menos también os lleváis un poquito de roce con el resto de la comunidad. Como esto está siendo grabado, va a ser puesto en YouTube. Me despido para la grabación, la paro en un segundito y esperamos verlos en la próxima. Si veis la próxima en directo, tendréis ese momento de rocecillo así humano que siempre viene bien. Muchas gracias.